Pagué la casa de mis padres durante 20 años. Cuando mi hermana regresó, mi mamá se burló: si no te gusta, pueden irse. Así que nos mudamos. Meses después, mi hermana llamó desesperada: ¿esto es algún tipo de broma? Pagué la hipoteca de la casa de mis padres durante 20 años. Pagué por el techo sobre sus cabezas, la luz, el agua, los impuestos. Era mi deber. Era lo que siempre hacía. Entonces apareció mi hermana Valeria. Llegó un martes con 6 maletas de diseñador y una expresión de aburrimiento. Señaló con un dedo de manicura perfecta la pequeña habitación junto a la ventana. La habitación que yo usaba para mi negocio de reparaciones. La habitación que mi esposo Noé usaba para sus herramientas. Pongan mis cajas ahí, les dijo a los de la mudanza. Yo estaba en el pasillo, sosteniendo una caja de sus zapatos caros. Valeria, esa es nuestra oficina. Mi madre, Marta, no me miró. Solo sonrió con desdén, con los brazos cruzados firmemente. Necesita la mejor habitación, Sofía. Necesita la luz. Pero esta también es nuestra casa, dije. Mi voz sonó débil. Mi madre finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos eran fríos. Si no te gusta, tú y tu esposo siempre pueden mudarse. Así que lo hicimos. Empacamos nuestra camioneta esa noche. Dejamos la casa que yo había pagado. Los dejamos parados en la entrada. 3 meses después, sonó mi teléfono. Era Valeria, y estaba llorando. Todo comenzó cuando tenía 15 años. A mi padre, Jorge, lo habían despedido del aserradero. Era su tercer despido en 5 años. Mi madre, Marta, limpiaba casas, pero nunca era suficiente. El ambiente en nuestra casa era pesado. Olía a facturas viejas y a café rancio. Cada vez que sonaba el teléfono, mi madre saltaba, pensando que era un cobrador. Valeria, mi hermana, tenía 13 años. Ella era la brillante. Ella era la bonita. Tenía clases de piano y clases de matemáticas avanzadas. Mis padres hablaban de su potencial, como si fuera algo frágil y caro que tenían que proteger. Mi potencial nunca se mencionaba. Yo solo era Sofía. Vi un anuncio en el periódico local. Se buscan trabajadores de ensamblaje. No se necesita experiencia. Era en una planta de productos electrónicos al otro lado de la ciudad. Era trabajo nocturno, 4 horas por noche, 5 noches a la semana. Tomé el autobús para la entrevista. La planta olía a plástico quemado y metal. El capataz, un hombre con cara de cansado y una camisa manchada de café, miró mi solicitud. «Tienes 15 años», dijo. «Soy muy trabajadora», respondí. Suspiró. «Empiezas el lunes. No llegues tarde». Nunca llegué tarde. El trabajo era duro. Estaba de pie en una larga mesa blanca bajo luces fluorescentes que zumbaban. Mi trabajo consistía en tomar una pequeña placa de circuito verde e insertar diminutos cables de colores. Hacía esto una y otra vez. Mis dedos se acalambraban. Me dolía la espalda. El zumbido de las luces nunca cesaba. Pero lo hice. Después de 2 semanas, recibí mi primer cheque de pago. Era un sobre de papel con mi nombre escrito a máquina. Lo sostuve en mis manos durante todo el viaje en autobús a casa. Se sentía pesado. Se sentía importante. Tenía $124. Pensé, puedo ayudar. Pensé, quizás mamá sonría. Entré en la cocina. Mamá estaba en el fregadero, de espaldas a mí. Papá estaba en la mesa mirando el periódico. Valeria estaba en su escritorio en la sala, con un foco iluminando su tarea. Podía oír el débil tic, tic, tic de su bolígrafo. «Mamá», dije. Se dio la vuelta, secándose las manos en un trapo de cocina. «¿Qué, Sofía?» Le extendí el sobre. Me pagaron. Lo tomó de mi mano. Lo abrió. Sacó el efectivo y el recibo de pago. Contó el dinero. Esperé a que dijera, «Buen trabajo, Sofía». Esperé a que dijera, «Gracias, Sofía». Esperé a que dijera, «Estoy orgullosa de ti, Sofía».
Dobló el efectivo y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Miró el recibo de pago, luego a mí. Sus ojos eran inexpresivos. «Comes bajo nuestro techo», dijo. «Pagas por ello». Se volvió de nuevo al fregadero. Me quedé allí un minuto entero. Sentí frío. Miré a mi padre, pero él solo pasó la página de su periódico. El único sonido era el tic, tic, tic del bolígrafo de Valeria. Y así comenzó. Cada 2 semanas, llegaba a casa. Le entregaba a mi madre el sobre. Ella tomaba el dinero. Valeria necesitaba zapatos nuevos para su recital de piano. Mi dinero los pagó. Papá necesitaba una nueva receta médica. Mi dinero la pagó. La factura de la luz estaba atrasada. Mi dinero la pagó. Nunca volví a ver mi dinero. No era mi dinero. Era solo el dinero de la casa. Cuando cumplí 16, obtuve mi licencia de conducir. Pensé que quizás podría conseguir un trabajo mejor. ¿Por qué?, preguntó mamá. La planta es buen dinero. Es estable. No es lo que quiero hacer para siempre, dije. No seas desagradecida, espetó. Algunas personas no tienen nada. Así que me quedé. Me gradué de la secundaria. No fui al baile de graduación. No tenía dinero para un vestido. Trabajaba en la planta. Valeria, mientras tanto, era la joya de la familia. Sacaba puras A. Estaba en la obra de teatro de la escuela. Fue votada como la más propensa a tener éxito. Mis padres fueron a cada una de sus ceremonias de premiación. Se sentaban en la primera fila. Sonreían radiantes. Nunca me visitaron en la planta. Cuando Valeria solicitó la universidad, era de lo único que se hablaba. Valeria va a visitar la universidad estatal. Valeria necesita un nuevo guardarropa para sus entrevistas. El ensayo de Valeria es brillante. Obtuvo una beca, pero no era completa. Necesitamos dinero para su matrícula, anunció mamá en la cena. Necesitamos dinero para su dormitorio. Necesitamos dinero para sus libros. Miré mi plato. Estaba comiendo puré de papas de caja. Sofía, dijo mi padre, tendrás que trabajar más horas. ¿Lo hice? Empecé a trabajar los sábados. El día que llevaron a Valeria a la universidad fue un gran evento. Mi madre lloró. Mi padre pulió su viejo coche. Llenaron el maletero con maletas nuevas, un edredón nuevo, una computadora portátil nueva. Mi dinero pagó por todo eso. Me quedé en el porche despidiéndome con la mano. Valeria ni siquiera miró hacia atrás. Estaba en camino a su nueva y brillante vida. Me di la vuelta y entré. La casa estaba en silencio. Fui a mi habitación, me puse el uniforme y esperé a que el autobús me llevara a la planta. Yo era la que simplemente trabajaba. Yo era la que se quedaba. Yo era la que pagaba. Pensé que ese era mi trabajo. Pensé que eso era lo que significaba ser familia. Estaba equivocada. Era solo el principio. Pasaron los años. Tenía 18, luego 20, luego 22. Mi vida era una simple línea plana. Despertar. Ir a la planta. Darle el dinero a mamá. Dormir. Valeria venía a casa en Navidad. Cada vez era diferente. Un año se había cortado el pelo corto. Otro año era vegetariana. Otro año hablaba de un viaje a España. Es por mi carrera, decía, agitando el tenedor. Es vital. Mis padres asentían. Claro, querida. Lo que necesites. Me miraban a mí. Sofía, vence el seguro del coche. Nunca viajé. Nunca compré ropa nueva. Mi único lujo era un pequeño banco de trabajo que instalé en el garaje. Empecé a arreglar cosas. Radios viejos, tostadoras, las lámparas rotas de mis compañeros de trabajo. Me gustaba desmontar las cosas y volver a montarlas. Me gustaba hacer que algo roto funcionara de nuevo. Era mi secreto. Era la única parte de mi vida que era solo para mí. Un día, llegué a casa del trabajo.
Tenía 23 años. Estaba cansada. Me dolía la espalda por un doble turno. Valeria estaba en casa por el verano. Estaba sentada en el porche bebiendo limonada, leyendo un libro grueso. Llevaba un vestido blanco nuevo. Mamá te necesita, dijo, sin levantar la vista. El fregadero de la cocina está atascado. Entré. Mi madre estaba en la mesa rodeada de facturas. Parecía enojada. Me dieron un aumento, dije, tratando de sonar alegre. Me habían ascendido a supervisora de turno. Bien, dijo, sin levantar la vista. Los impuestos a la propiedad subieron. ¿Cuánto es? Le dije. Eso es todo, dijo. Apenas cubre el aumento. Me quedé allí parada. La esperanza que había sentido todo el día se desvaneció. Dejó un sentimiento hueco y vacío. El fregadero está atascado, dijo, señalando. Fui al fregadero. Me puse de rodillas. Abrí el gabinete y empecé a sacar las viejas botellas de jabón. Podía oír a Valeria en el porche riéndose por teléfono con uno de sus amigos de la universidad. Podía oír el rasguido del bolígrafo de mi madre mientras escribía cheques. Estaba de manos y rodillas en la oscuridad bajo el fregadero. Y estaba completamente sola. Los años se fundieron en un largo día gris. Tenía 25, luego 28, luego 30. Seguía siendo Sofía. Seguía en la planta. Ahora era supervisora de turno. Tenía mi propia pequeña oficina, un mejor sueldo, y cada vez que mi sueldo aumentaba, también lo hacía el alquiler. Mi madre, Marta, era una experta en esto. Nunca lo llamó alquiler. Lo llamaba tu parte. Sofía, tu parte necesita ser más grande, decía. El techo tiene goteras. Así que pagué por un techo nuevo. Sofía, tu parte no es suficiente. El calentador de agua se rompió. Así que pagué por un nuevo calentador de agua. No estaba ahorrando. No estaba construyendo una vida. Solo estaba manteniéndome a flote, tratando de evitar que mi familia se hundiera. Y me estaba cansando. Valeria se graduó. Se mudó a una gran ciudad. Consiguió un trabajo en marketing. Publicaba fotos en línea de su nuevo apartamento, sus nuevos amigos, su nueva vida. Mis padres imprimían las fotos. Las ponían en el refrigerador. Mira a Valeria, le decía mamá a sus amigas. Le está yendo tan bien. Estamos tan orgullosos. Nunca señalaban el techo nuevo y decían, mira a Sofía. Ella pagó por eso. Nunca señalaban el nuevo calentador de agua y decían, Sofía nos mantuvo calientes este invierno. Yo era invisible. Era una máquina. Era la persona que firmaba los cheques. Luego, cuando tenía 31 años, mi padre tuvo el derrame cerebral. Recibí la llamada en el trabajo. Era mi madre. Estaba gritando. Nunca la había oído gritar antes. Es tu padre. Es Jorge. Ven aquí. Corrí desde la planta. No marqué mi salida. Conduje tan rápido que pensé que el coche se desharía. Los encontré en la sala de emergencias. Mi padre estaba en una camilla. Su rostro estaba flácido. Su lado izquierdo estaba inmóvil. Mi madre estaba sentada en una silla de plástico, con la cara entre las manos. Tardaste demasiado, susurró cuando me vio. Eso fue lo primero que dijo. No, gracias a Dios que estás aquí. No estoy tan asustada. Solo tardaste demasiado. Los siguientes meses fueron un borrón de hospitales, médicos y habitaciones blancas y estériles. Mi padre sobrevivió, pero no era el mismo. No podía trabajar. Apenas podía caminar. Necesitaba cuidados. Valeria voló a casa. Estuvo en casa exactamente 48 horas. Entró en la habitación del hospital, rompió a llorar y dijo, no puedo. Simplemente no puedo verlo así. Se sentó en el pasillo con mi madre, y lloraron juntas. Se tomaron de las manos. Hablaron de lo trágico que era. Yo fui la que se sentó con los médicos. Yo fui la que aprendió a limpiar su tubo de respiración.
Yo fui la que firmó los papeles del alta. Yo fui la que habló con la compañía de seguros. El hombre de la compañía de seguros fue muy educado. Lo siento, señorita Castillo dijo. La póliza de su padre no cubre la atención domiciliaria ni la terapia de rehabilitación. Miré la factura. Eran miles de dólares. Miré la lista de cosas que necesitaría. Una cama de hospital, un andador, una rampa para los escalones de la entrada. Valeria estaba en el aeropuerto, volando de regreso a su importante trabajo. Mi madre estaba en casa, llorando. Mi padre estaba en una silla de ruedas mirando la pared. Fui al banco. Saqué un préstamo. No se los dije. Simplemente lo hice. Contraté a constructores para hacer una rampa. Mi madre se quejó. Es tan fea, Sofía. Hace que la casa parezca un hospital. Contraté a una fisioterapeuta para que viniera 2 veces por semana. Mi madre se quejó. Es tan joven. ¿Qué sabrá ella? Probablemente cobra demasiado. Pagué por las nuevas barandillas en el baño. Pagué por las pequeñas píldoras azules. Pagué por los pañales para adultos. Pagué por la comida especial. Trabajé. Tomé cada turno extra que pude. Llegaba a casa y cuidaba a mi padre. Lo bañaba. Lo alimentaba. Le leía el periódico. Mi madre, ella solo miraba. Se sentaba en su sillón viendo la televisión. Te faltó un punto, decía mientras lo limpiaba. Su comida se está enfriando, decía mientras lo ayudaba a beber. Una noche, estaba en la mesa de la cocina. Eran las 2 de la mañana. Tenía las facturas del hospital extendidas. Tenía los papeles del préstamo. Tenía las facturas de la casa. Tenía mi cheque de pago. No era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Apoyé la cabeza en la mesa. No lloré. Estaba demasiado cansada para llorar. Estaba simplemente vacía. Mi madre entró en la cocina. Llevaba su bata. Miró los papeles. Me miró. Su rostro era una máscara dura y fría. Esto es un desastre, Sofía dijo. Estoy intentándolo, mamá susurré. Estoy intentándolo, sacudió la cabeza. Me miró con puro disgusto. Si hubieras sido un hijo, dijo, su voz baja y aguda, estaríamos mejor. Un hijo tendría un trabajo de verdad. Un hijo tendría esto controlado. Un hijo no sería tan débil. La miré, y eso fue todo. Ese fue el momento en que el último resquicio de esperanza dentro de mí murió. Había estado esperando un gracias. Había estado esperando un estoy orgullosa de ti. Había estado esperando un te quiero. Dejé de esperar. Tomé mi bolígrafo. Miré las facturas. Encontré una manera de pagarlas. Sacaría un segundo préstamo. Vendería mi coche y tomaría el autobús. Dejaría de comprar fruta. Comeríamos arroz y frijoles. Lo haría. Pero había terminado de esperar gratitud. La gratitud era un lujo que no podía permitirme. Mi trabajo era solo pagar. La casa se convirtió en mi prisión. Las facturas eran mis cadenas. Mi familia, ellos eran mis guardias. Y yo era la prisionera perfecta. Nunca me quejé. Nunca grité. Solo trabajé. Solo pagué. Simplemente desaparecí. Tenía 32 años. Y mi vida había terminado. Simplemente no lo sabía todavía. Pensé, esto es todo. Esta es toda mi vida para siempre. Mi vida era una línea gris y plana. Trabajo, casa, facturas, cuidados. Trabajo, casa, facturas, cuidados. Mis manos siempre estaban agrietadas de lavar los platos y limpiar a mi padre. Mi cerebro siempre estaba lleno de números, la hipoteca, la factura de la luz, el copago de la farmacia. Había dejado de ser Sofía. Era solo una función. Era la que pagaba. Entonces, la fontanería de la casa finalmente se rindió. Era una casa vieja. La casa por la que había estado pagando pero que nunca sentí que fuera mía.
Las tuberías debajo del fregadero en el baño de mi padre reventaron. Había agua por todas partes. Mi madre, por supuesto, estaba histérica. Esto es tu culpa, Sofía. Se suponía que debías arreglar eso. Nunca me habían dicho que lo arreglara. Solo miré el desastre. Era demasiado grande para mí. Mi pequeño banco de trabajo en el garaje era para tostadoras, no para una inundación. Llamé a una compañía de fontanería 24 horas. Me preparé para el costo. Una camioneta llegó unas horas después. Se bajó un hombre. Era alto, vestía una camisa de trabajo azul con un nombre bordado, Noé. Tenía ojos amables. Eso fue lo primero que noté. Sus ojos no estaban enojados ni cansados ni decepcionados. Simplemente estaban tranquilos. Tienes un problema, dijo, mirando el agua que se filtraba por debajo de la puerta. Lo sé, dije. Mi madre salió. ¿Cuánto va a costar esto? Estás ensuciando el porche de barro. Noé solo asintió cortésmente. Lo sabré tan pronto como lo vea, señora. ¿Entró? Fue silencioso y eficiente. Cortó el agua. Evaluó el daño. Regresó a la cocina donde yo estaba parada junto a la puerta trasera. Bueno, dijo. La tubería está rajada. Puedo parchearla por ahora, pero vas a necesitar reemplazar toda esta sección. ¿Es vieja? Me mostró los números. Era mucho. Sentí ese familiar nudo frío en el estómago. Está bien, dije, mirando mi chequera. Tendré que pagarte en 2 partes. Me pagan el viernes. Me miró. No a mi ropa vieja, no a mi pelo cansado. Solo me miró a mí. Está bien, dijo. No hay problema. Mientras trabajaba, me quedé en la cocina. Hice una cafetera. Cuando terminó, sus manos estaban negras de grasa. Le serví una taza. Gracias, dijo. Sonrió. Fue una sonrisa real. Vio mi pequeño banco de trabajo a través de la puerta abierta del garaje. Estaba cubierto de cables y herramientas. ¿Qué es todo eso?, preguntó. Oh, nada, dije avergonzada. Solo arreglo cosas. Cosas pequeñas. Electrónica. Se acercó. Tomó una radio vieja que acababa de soldar. Este es un buen trabajo, dijo. Está limpio. Tienes una mano firme. Lo miré fijamente. Era la primera vez que alguien elogiaba mi trabajo. Es solo un pasatiempo, murmuré. Es una habilidad, dijo, terminando su café. Una habilidad real. Podrías ganar dinero con esto. Regresó el viernes para recibir el resto de su pago. Me trajo una caja de herramientas eléctricas viejas y rotas. Iba a tirarlas, dijo. Pensé que quizás te gustaría juguetear con ellas. Y me preguntó si me gustaría ir a comer una hamburguesa con él. Después de mi turno. Tenía 32 años. Nunca había tenido una cita de verdad. Tengo que estar en casa a las 10, dije, para ayudar a mi padre. Una hamburguesa no tarda mucho, dijo. Fuimos a un restaurante. Nos sentamos en un reservado de vinilo rojo. Él tenía grasa bajo las uñas. Yo tenía quemaduras de soldadura en los dedos. Habló de su trabajo. Era técnico de mantenimiento. Arreglaba cosas todo el día. Yo hablé de la planta. Escuchó. Realmente escuchó. Cuando hablé de mi familia, fui cuidadosa. Solo dije, mi padre está enfermo. Ayudo en casa. Él asintió. Haces más que ayudar, Sofía. Puedo verlo. Estás manteniendo toda esa casa unida. Casi lloré allí mismo en el restaurante. Me vio. Realmente me vio. Empezamos a vernos. Fue tranquilo. Fue simple. Nos encontrábamos para tomar un café antes de mi turno. Venía y se sentaba en el garaje conmigo mientras yo trabajaba en mis pasatiempos. No intentó besarme. No intentó arreglarme. Solo se sentaba conmigo. Él fue quien me impulsó a convertir mi pasatiempo en un negocio secundario real.
Eres increíble en esto, Sofía dijo. Hagamos una página web. Imprimamos algunas tarjetas. Lo llamamos Reparaciones Técnicas Castillo. Puse volantes en el centro comunitario. La gente empezó a llamar. Arreglaba sus computadoras, sus microondas, los juguetes rotos de sus hijos. Les cobraba y ponía el dinero en una nueva cuenta bancaria. Una cuenta que mi madre no conocía. Fue mi primer secreto. Fue mi primera semilla de esperanza. Una noche estábamos sentados en su camioneta mirando las estrellas. Te mereces algo mejor, Sofía dijo suavemente. ¿Mejor que qué? ¿Qué esto? ¿Qué esa casa? ¿Qué ellos? Es mi familia, Noé. Lo sé, dijo. Pero tú también eres una persona. No eres solo un cheque de pago. Me propuso matrimonio en el estacionamiento de la planta de electrónica. Salía de un doble turno. Estaba agotada y olía a plástico. Él estaba esperando junto a mi coche. No tenía un anillo. Tenía un pequeño y perfecto engranaje de latón de un reloj viejo. No tengo mucho, Sofía dijo. Pero soy honesto y siempre estaré de tu lado. ¿Te casarías conmigo? Dije que sí. Nos casamos en el parque, solo nosotros. Encontramos a una mujer en línea que era oficiante. Le pagamos $50. El amigo de Noé del trabajo tomó fotos con una cámara digital. Llevé un vestido azul que había tenido durante años. Noé usó su mejor camisa de trabajo. Dijimos nuestros votos bajo un gran roble. Fue tranquilo. Fue simple. Fue nuestro. Sabíamos que teníamos que decírselo. Fuimos a la casa para la cena del domingo. Era la primera vez en meses que lo temía. Tenemos noticias, dije, sosteniendo la mano de Noé. Mi madre miró nuestras manos unidas con una cara agria. Nos casamos ayer, dije. Hubo un largo y frío silencio. Mi padre solo miraba su plato. Mi madre dejó su tenedor. Casados, dijo. ¿Dónde? ¿Qué boda? Le mostré las fotos en la pequeña pantalla de la cámara. Entrecerró los ojos. ¿En el parque? Eso no es una boda. Es una broma. Sin iglesia, sin recepción, sin familia. Somos familia, mamá, dije. Esto es una vergüenza, dijo. Sonó el teléfono. Era Valeria. Siempre estaba en altavoz, como si su voz fuera un evento. ¿Qué está pasando? La voz alegre y quebradiza de Valeria llenó la habitación. Tu hermana, dijo mamá, su voz goteando ácido. Se escapó y se casó en el lodo, como una vagabunda. Oí a Valeria reír. Fue un sonido agudo y feo. Oh, Dios mío, Sofía, ¿te fugaste? Qué mal gusto. ¿Ni siquiera pudiste alquilar un salón? ¿Tuvieron su luna de miel en el patio trasero? Sentí que se me calentaba la cara. Quería desaparecer. Noé, que había estado en silencio, se puso de pie. Apretó mi mano. Miró a mi madre. Miró el altavoz. Fue nuestra boda, Marta dijo. Su voz era tranquila y perfecta. No queríamos una recepción. Solo queríamos estar casados. Me miró. ¿Estás lista para irnos, cariño? Nunca lo había amado más. Me levanté. Sí. No tienes permiso para irte, espetó mi madre. No hemos comido el postre. Nos vamos, dije. Salimos. Los dejamos sentados allí. Esa noche, Noé mudó sus cosas a mi habitación. Estaba abarrotada. Era pequeña, pero fue la primera vez en mi vida que no me sentí sola. Él era mi esposo y estaba de mi lado. La vida con Noé en esa casa fue una extraña especie de guerra. Una guerra fría luchada en silencio. Vivíamos en mi pequeña habitación. Compartíamos un solo tocador. Mi negocio de reparaciones, que en realidad estaba ganando un dinero decente, tuvo que ser trasladado. Mi madre necesitaba el garaje, dijo, para almacenamiento. Así que Noé y yo tomamos la habitación más pequeña de la casa, un pequeño dormitorio junto a la ventana delantera.
Apenas era lo suficientemente grande para una mesa plegable y 2 sillas. Él instaló su caja de herramientas en una esquina. Yo instalé mi estación de soldadura en la otra. Trabajábamos espalda con espalda, nuestras sillas tocándose. Era nuestra isla. Era el único lugar donde podíamos respirar. Yo seguía pagando por todo. La hipoteca, la luz, la comida, el cuidado de mi padre. Los ingresos de Noé de su trabajo de mantenimiento iban a nuestro coche, nuestras herramientas y nuestra cuenta bancaria secreta, la que yo llamaba escape. Estábamos ahorrando lentamente, dolorosamente. Cada dólar que ganaba arreglando una computadora se sentía como una pequeña y afilada piedra que guardaba en mi bolsillo. Mi familia odiaba a Noé. Lo odiaban porque era callado. Lo odiaban porque era educado. Pero sobre todo, lo odiaban porque era mío. Era lo único que tenía que no me habían dado y que no podían controlar. Mi madre lo ignoraba. Mi padre gruñía cuando él saludaba. Y Valeria, que solo llamaba, era abiertamente grosera. «¿Tu maridito el manitas sigue por ahí?», preguntaba por teléfono. «Dile que arregle mi coche la próxima vez que vaya a casa». «Gratis, por supuesto». «Se llama Noé», decía yo. Como sea, se reía. Entonces, un martes, sonó el teléfono. Era Valeria, pero esta vez su voz era diferente. No alegre, sino molesta. «Me mudo con ustedes», anunció. Me detuve. Estaba en medio de recablear una lámpara. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «Mi contrato de alquiler terminó», dijo como si yo fuera estúpida. «Y mi compañera de piso es una pesadilla. Así que voy a volver a casa por un tiempo. Estaré allí el viernes. Prepara la habitación». Se me heló la sangre. «Valeria, ¿qué habitación?» «Tu antigua habitación está llena de las cosas viejas de papá». «No, esa pequeña no», dijo. El clic, clic, clic de su teclado se oía de fondo. Estaba haciendo varias cosas a la vez. Ni siquiera merecía su atención completa. «Necesito la de la ventana, la que tiene buena luz. La necesitaré para mi yoga y mis videollamadas». Miré a Noé al otro lado de la diminuta habitación. Estaba limpiando cuidadosamente un juego de engranajes. «Valeria», dije, mi voz baja, «esa es mi oficina. Ahí es donde hago mis reparaciones. Noé guarda sus herramientas aquí. Trabajamos aquí». Hubo un profundo suspiro. El suspiro de alguien a quien se le está incomodando profundamente. «Sofía, no seas dramática. Puedes mover tus pequeños pasatiempos al garaje o al sótano. Necesito la habitación. Se lo diré a mamá. Nos vemos el viernes». Clic, colgó. Le conté a Noé. Vi cómo sus manos dejaban de moverse. Lentamente dejó el engranaje. No se enojó. No gritó. Simplemente se quedó muy quieto. «¿Qué dijiste?», preguntó. Dije que no, susurré. Pero no escuchó. «Se lo está diciendo a mamá». Por supuesto, mi madre estaba del lado de Valeria. «No seas egoísta», Sofía dijo en la cena esa noche. Yo estaba cortando la comida de mi padre en trozos diminutos. «Es tu hermana. Ha pasado por un momento estresante. Necesita un lugar suave donde aterrizar». «¿Dónde se supone que trabaje?», pregunté. «¿Dónde se supone que trabaje Noé? Ese negocio es con lo que pago por». «¿Esto?». Agité mi tenedor hacia la comida, hacia la casa. «Ya lo resolverás», dijo mamá, descartándome. «Siempre lo haces». Llegó el viernes. Me sentí mal todo el día en la planta. Temía volver a casa. Cuando llegué, había una gran camioneta de mudanzas blanca estacionada en la entrada, bloqueándome. Valeria estaba en el porche, señalando. Llevaba gafas de sol y un abrigo blanco. Parecía que estaba de visita, no mudándose. No les decía a los de la mudanza. «Pongan eso en la habitación junto a la ventana. La que está justo al entrar por la puerta». Salí de mi coche. Noé estaba parado en el césped, con los brazos cruzados. Acababa de llegar a casa. Su rostro era como una piedra.
Valeria, dije, mi voz temblaba. Te dije que no puedes tomar esa habitación. Finalmente me miró. Se quitó las gafas de sol. Oh, Sofía, dijo, su voz llena de lástima. Deja de ser tan territorial. Es una habitación. Es la casa de mamá. Yo pago por esta casa, dije. Las palabras fueron más fuertes de lo que esperaba. Uno de los de la mudanza se detuvo, sosteniendo una gran caja de diseñador. El rostro de Valeria se sonrojó. No te atrevas a echármelo en cara. Eres mi hermana. Es tu deber. Señaló la habitación. Pongan mis cajas ahí, le dijo al de la mudanza. Valeria, no, dije. Corrí hacia la casa. Me paré en la puerta de nuestra pequeña oficina. Mis herramientas estaban sobre la mesa. La caja de herramientas de Noé estaba abierta. Este era nuestro espacio. Esta es nuestra habitación, grité. No puedes tenerla. Valeria solo se rió. Una risa corta y fea. Mírate, peleando por este montón de basura. Es patético. Mi madre, Marta, salió de la cocina. Había estado observando todo el tiempo. Sofía, detente, dijo. Deja de hacer una escena frente a los de la mudanza. Mamá, este es nuestro trabajo. Es nuestra oficina. No puedes simplemente tomarla. Es tu hermana, dijo mamá. Su voz era plana. Sus ojos eran duros. Necesita la mejor habitación. Necesita la luz. ¿Y qué hay de mí?, susurré. Tenía la garganta apretada. ¿Y qué hay de Noé? Esta también es nuestra casa. Y entonces lo dijo. Las palabras que finalmente rompieron la cadena. Mi madre me miró. No había amor. No había amabilidad. Solo una finalidad fría y dura. Si no te gusta, dijo, tú y tu esposo siempre pueden mudarse. La casa se quedó en silencio. Los de la mudanza estaban quietos. Valeria sonreía con aire de suficiencia. Había ganado. Todos habían ganado. Finalmente habían dicho en voz alta lo que pensaban en silencio. Yo no era una hija. Era una inquilina y mi contrato había terminado. Estaba paralizada. No podía respirar. Sentí que comenzaba a encogerme, a disculparme, a retroceder. Estaba a punto de decir, está bien. Estaba a punto de ir a empacar mis herramientas. Y entonces Noé se movió. Había estado parado detrás de mí todo el tiempo. Dio un paso adelante. Puso su mano en mi espalda. No miró a Valeria. No miró a mi madre. Me miró directamente a mí. De acuerdo, dijo. Su voz no era de enojo. Era clara. Era el sonido más tranquilo que jamás había escuchado. Se volvió hacia mi madre. Entonces lo haremos. La mandíbula de mi madre cayó. La sonrisa de Valeria desapareció. Pensaron que estaba bromeando. Pensaron que yo estaba bromeando. Pensaron que estaba atrapada. Pensaron que nunca me iría. Pensaron que no podía irme. Noé, susurré. No discutió. No gritó. No enumeró los miles de dólares que yo había pagado. Solo me tomó de la mano. Ve a empacar una maleta, cariño, dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Solo lo esencial. Nos vamos. Se volvió hacia el de la mudanza que todavía sostenía la caja de Valeria. Con permiso, dijo, y lo empujó suavemente. Entró en nuestra habitación. Recogió su caja de herramientas. Recogió mi estación de soldadura. Empezó a sacar nuestra vida de esa casa. Lo observé por un segundo y luego lo seguí. Las palabras de mi madre quedaron suspendidas en el aire. Si no te gusta, tú y tu esposo siempre pueden mudarse. La respuesta de Noé fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo y frío. Entonces lo haremos. Por un segundo, todos se quedaron helados. El rostro de mi madre, que había estado tan duro, vaciló. Parecía confundida. La sonrisa de Valeria había desaparecido. Parecía insegura.
Habían usado esa amenaza como un arma durante 20 años. Nunca, jamás pensaron que yo la usaría como una puerta. Noé no esperó. No los miró. Pasó junto al de la mudanza y entró en nuestro dormitorio. Abrió el armario y sacó una maleta. Me quedé allí, con los pies pesados, el corazón latiéndome tan fuerte que me dolían las costillas. ¿Irme? ¿A dónde iríamos? ¿Y mi padre? ¿Y las facturas? Miré a mi madre. Estaba esperando. Esperando que dijera, Sofía, no seas estúpida. Detén esto. Desempaca. Esperando que dijera, está bien. Puede tener su antigua habitación. Solo quédate. Estaba esperando una pequeña señal de que me quería. Ella solo me miró fijamente. Su rostro se estaba poniendo rojo. ¿No hablas en serio?, dijo. No era una pregunta. Era una orden. Detén este drama, Sofía. Me estás avergonzando. Ve a empacar una maleta, cariño, llamó Noé desde el dormitorio. Su voz era firme. Era lo único firme en el mundo. Y me moví. Pasé justo al lado de mi madre. Pasé junto a Valeria, que todavía estaba de pie en el pasillo con las manos en las caderas, como si todo esto fuera una obra de teatro muy inconveniente. Entré en el dormitorio. Noé ya estaba cerrando su maleta. Agarré mi propia maleta, la vieja que usaba para la planta. Empaqué calcetines, ropa interior, 3 camisas de trabajo, 2 pares de jeans, mi cepillo de dientes. Miré la habitación, mi habitación de la infancia. Estaba llena de cosas. Anuarios viejos, una lámpara, una colcha. Lo dejé todo. Salí del dormitorio. Fuimos a la oficina, nuestro pequeño espacio compartido. Valeria estaba en la puerta, bloqueándola. ¿De verdad vas a hacer esto?, se burló. Vas a hacer un berrinche y te irás. Qué patético. Volverás en una semana. Noé la miró. Muévete, Valeria. No lo hizo. Noé no la tocó. Simplemente se dio la vuelta, fue al garaje y trajo una carretilla. Volvió. Empezó a cargar nuestras cajas de herramientas en ella. Mi estación de soldadura, mi caja de repuestos. Lo hizo todo sin hablar. Los de la mudanza estaban parados en el porche, observando. Esto era mejor que la televisión. No puedes llevarte eso, dijo Valeria, señalando mi banco de trabajo. Mamá y papá probablemente pagaron por eso. Yo lo pagué, dije. Mi voz era un susurro. Yo pagué por todo. Fui a la habitación de mi padre. Estaba en su cama de hospital mirando la televisión. El sonido estaba apagado. Papá, dije. Volvió la cabeza. Sus ojos estaban nublados. Papá, Nos vamos. Esperé a que dijera algo. No te vayas. Te necesito. Te quiero. Solo gruñó. Miró mi cara, luego volvió a mirar la televisión en blanco. Ya se había ido. Se había ido hace mucho tiempo. Le subí la manta sobre el brazo. Adiós, papá, dije. Salí. Mi madre estaba en la cocina. Estaba al teléfono. No vas a creer lo que está haciendo, susurraba lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Nos está abandonando. Está abandonando a su padre enfermo. Es un monstruo. Me detuve. Tenía mi maleta en la mano. Decía que yo era el monstruo. Yo era la que había pagado por el techo bajo el que estaba. Yo era la que había pagado por el teléfono que sostenía. Yo era la que había pagado por la medicina que mantenía a mi padre vivo en la habitación de al lado. Y yo era el monstruo. Noé estaba en la puerta. Me estaba esperando. Miré a mi madre por última vez. Estaba de espaldas a mí. Ya estaba reescribiendo la historia. Ya era la víctima. Salí por la puerta principal. Pasé justo al lado de Valeria, que intentaba dirigir de nuevo a los de la mudanza. Me subí a la cabina de la vieja camioneta roja de Noé. Él se subió a mi lado. Puso la llave en el contacto.
Salió marcha atrás de la entrada. No miré hacia atrás. No podía. Si miraba hacia atrás, sabía que me convertiría en piedra. Condujimos. No hablamos. La camioneta era ruidosa. La carretera estaba llena de baches. Solo observé pasar el pueblo. La planta, el restaurante, el parque. Toda mi vida en ese pequeño y triste lugar. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente. He estado ahorrando, dijo Noé. ¿Y tú también? Tenemos esa cuenta de escape, ¿recuerdas? Lo había olvidado. No es suficiente. Es suficiente para el depósito del primer mes de un lugar. Ya había encontrado uno. Había estado buscando durante semanas. Un pequeño dúplex de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Lo había estado planeando. Había estado esperando. Estaba esperando que yo estuviera lista. Las palabras de mi madre me habían preparado. Firmamos el contrato de arrendamiento esa tarde con una aplicación en línea. La llave estaba en una caja de seguridad. El dúplex estaba vacío. Olía a pintura nueva y a alfombra barata. Había una pequeña cocina, una pequeña sala de estar, 2 pequeñas habitaciones arriba. No había muebles. Nuestras cajas de herramientas y mi estación de trabajo parecían diminutas en la sala de estar vacía. Noé estacionó la camioneta. Llevamos nuestras pocas cosas adentro. Mi maleta, su bolso, una caja de comida de nuestro estante. El lugar estaba en silencio. Era el silencio más hermoso que jamás había escuchado. No había zumbido de una cama de hospital. No había una televisión a todo volumen desde la sala. No había sonido de los pies de mi madre arrastrándose con enojo. No tenemos comida, dije. Iré a buscar algo, dijo Noé. Regresó 1 hora después. Tenía 2 sacos de dormir, 4 almohadas y una gran bolsa de comida china para llevar. No teníamos mesa. No teníamos sillas. Nos sentamos en el suelo en medio de nuestra sala de estar vacía. Comimos fideos de cajas blancas y Noé hizo una broma. Ni siquiera recuerdo cuál era. Y me reí. Me reí. Fue un sonido extraño. No lo había escuchado en mucho tiempo. Estaba oxidado. Me reí tanto que empecé a llorar. No era el monstruo. No era la máquina que pagaba las facturas. No era la mala hija. Solo era Sofía. Y estaba sentada en el suelo con mi esposo. Y era libre. Esa noche, dormimos en los sacos de dormir. La alfombra era áspera, pero no me importó. Fue la primera vez en 20 años que me dormí sin temer al día siguiente. La libertad no era algo grande y grandioso. No era un desfile. Era silenciosa. Era simple. Era una habitación vacía, un estómago lleno y el sonido de la respiración de mi esposo a mi lado. La libertad nunca había sabido tan simple, y nunca, jamás, iba a volver. El primer mes fue difícil. No teníamos muebles. Compramos un colchón y lo pusimos en el suelo. Compramos 2 sillas plegables y una mesa de cartas. Noé y yo nos sentamos en la mesa de cartas en nuestra nueva sala, nuestras rodillas tocándose. Bueno, dijo, sacando un bloc de notas amarillo. Hagamos un plan. Teníamos nuestro fondo de escape. Eran unos pocos miles ahorrados de mi negocio de reparaciones y sus horas extras. Casi se había ido después del depósito y el primer mes de alquiler. Todavía tengo mi trabajo en la planta, dije. No, dijo muy suavemente. No lo tienes. ¿Qué? Noé, tengo que hacerlo. ¿Cómo pagaremos? Esa planta está a 60 kilómetros de aquí, Sofía. Es un viaje de 2 horas con tráfico. Gastarás todo tu dinero en gasolina y, es parte de esa vida. Tenía razón. La planta era parte de la vida antigua, parte de la trampa. Entonces, ¿qué hacemos? Sentí que el pánico aumentaba. El viejo y familiar pánico de no tener suficiente dinero. Hacemos esto, dijo. Tocó mi estación de soldadura, que estaba instalada en el mostrador de la cocina. ¿Y esto? Tocó su caja de herramientas. Tenemos nuestro negocio.
Hagámoslo un negocio de verdad. Así que lo hicimos. Gastamos nuestros últimos cientos en nuevas tarjetas de presentación. Reparaciones técnicas y del hogar Castillo. Imprimimos volantes. Caminé por nuestro nuevo vecindario poniéndolos en los buzones. Noé, que todavía era técnico de mantenimiento, aceptaba trabajos secundarios cada noche. Yo aceptaba de todo. Computadoras rotas, lámparas rotas, aspiradoras rotas, teléfonos rotos. Instalé un taller en nuestra pequeña segunda habitación. Fue lento. Durante las primeras semanas, casi no gané nada. Estaba aterrorizada. Me despertaba por la noche, con el corazón latiendo con fuerza, pensando, tengo que volver. Tengo que llamarlos. Tengo que rogar por mi trabajo en la planta. Y Noé me abrazaba. Solo un día más, Sofía. Dale un día más. Entonces, un día, llegó una llamada. Una cafetería local. Su sistema de caja registradora no funcionaba. ¿Fue? Estaba tan nerviosa. Estaba temblando. Encontré el problema. Un cable suelto y una fuente de alimentación quemada. ¿Lo arreglé? El dueño estaba tan agradecido. Me pagó el doble y me dio café gratis de por vida. Se lo contó a otro dueño de negocio, que se lo contó a otro. De repente, estaba ocupada. Conducía por todo nuestro nuevo lado de la ciudad. Arreglaba cosas y me quedaba con el dinero. Cada dólar, lo ponía en nuestra cuenta bancaria. Nuestra cuenta. Era una sensación que nunca había tenido antes. Era una sensación extraña, poderosa, aterradora. Era mío. Éramos pobres, pero éramos felices. Comíamos mucha pasta. Compramos muebles de una tienda de segunda mano, un sofá verde grumoso, una mesa de cocina tambaleante. Me encantaba. Amaba cada pieza. Nos sentábamos en ese sofá grumoso por la noche, con los pies sobre una caja de cartón y veíamos una televisión vieja que alguien me había regalado. Reíamos, hablábamos, nos tomábamos de las manos. Aprendí a respirar. Aprendí que mis hombros no debían estar pegados a mis orejas. Aprendí que mi estómago no debía estar en un nudo frío constante. Tenía 35 años y finalmente estaba aprendiendo a vivir. Nadie llamó. Ni mi madre, ni mi padre, ni Valeria. Tuve un momento de debilidad. Aproximadamente un mes después. ¿Debería llamar solo para ver cómo está papá?, le pregunté a Noé. Me miró. ¿Quieres hacerlo? No dije honestamente. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que me arrastren de nuevo. Entonces no llames, dijo. Saben tu número. Si hay una emergencia, te llamarán. Pero no lo hicieron. El silencio era ruidoso. Pagué mi primer mes de alquiler en nuestro nuevo lugar. Con dinero que yo había ganado. Se sintió como un milagro. Pagué el segundo mes. Pagué el tercero. Lo estábamos logrando. Realmente lo estábamos logrando. 3 meses después del día en que nos fuimos, sonó mi teléfono. Estaba en medio de reemplazar la pantalla rota de una computadora portátil. No reconocí el número, pero era de nuestro antiguo código de área. Lo dejé ir al buzón de voz. 1 minuto después, sonó de nuevo. El mismo número. Y de nuevo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ese viejo y familiar sentimiento de pavor frío. Es una emergencia, susurré. ¿Es papá? Lo contesté. Hola. Sofía. Finalmente. Te he estado llamando. Era Valeria. No sonaba triste. No sonaba asustada. Sonaba molesta. ¿Qué pasa, Valeria?, dije, mi voz plana. Recibí esto por correo. Es ridículo. Creo que es un error. ¿Qué cosa? Es una factura. Es de un banco. Es por como $2,000. Dice, pago de hipoteca vencido. Está a nombre de mamá y papá, pero esto. Es un error, ¿verdad? Tú estabas pagando esto.
Dejé de respirar. Miré la pared de mi nueva oficina. Tenía un tablero de corcho. Estaba lleno de facturas. Facturas que yo había enviado y que la gente había pagado. Ella no sabía. Realmente, de verdad, no sabía. Pensaba que yo le pagaba el alquiler a mi madre. Pensaba que estaba ayudando. No tenía idea. No tenía idea de que yo era el banco, que yo era la que mantenía el techo sobre sus cabezas, que yo era la que había pagado por cada teja, cada tubería, cada bombilla durante 20 años. Pensaban que la casa era mágica, que simplemente existía, que mi dinero era solo para ellos, para su ropa y su universidad y sus vidas. No se dieron cuenta de que mi dinero también era para la supervivencia. Valeria, dije. Mi voz era tranquila. Tan tranquila que me asustó. Esa es la hipoteca. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La hipoteca de la casa. El préstamo. ¿Qué préstamo? Mamá y papá son dueños de esa casa. No dije, no lo son. Obtuvieron un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda, uno grande, hace unos 20 años para pagar sus deudas. Y luego a papá lo despidieron y yo empecé a pagarlo. Silencio. Yo. No entiendo, dijo. Su voz era más pequeña ahora. Yo pagaba la hipoteca, los impuestos a la propiedad, el seguro de la vivienda, la factura del agua, la factura de la luz, la factura del gas y todas las reparaciones. Lo dije todo. Lo enumeré como si estuviera leyendo una factura. Más silencio. Bueno, tartamudeó. Bueno, ¿por qué dejaste de hacerlo? Casi me río. Fue un sonido tan amargo y oscuro. ¿Por qué dejé de hacerlo? ¿Recibiste una factura, Valeria?, pregunté. Sí, por $200. No puedo pagar esto. No me sorprende, dije. La hipoteca era de $500. Los impuestos y el seguro eran unos $600 al mes. Suena correcto. ¿Pero qué se supone que haga? Y entonces dije las palabras más simples y poderosas de toda mi vida. No lo sé, Valeria. Pero tú lo estabas pagando, chilló. Su voz era alta y delgada. Respiré hondo. Miré mi propia factura pagada en su totalidad en la pared. Ya no. Colgué. Mis manos temblaban. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato otra vez. Lo vi vibrar sobre la mesa. Valeria. 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 Mi madre. Mi madre. Mi madre. No contesté. Solo lo vi sonar. No entró. Vio mi cara. Vio el teléfono. ¿Qué? Recibieron la factura de la hipoteca, susurré. Su rostro no cambió. Solo asintió. Se acercó y apagó mi teléfono. Bien, dijo. Ahora, vamos a cenar. Pensamos que colgar era el final. Era solo el principio. Después de que las llamadas telefónicas cesaron, comenzaron las cartas. No eran cartas de mi madre. Eran cartas de un bufete de abogados. Cese y desistimiento, notificación de intención, obligaciones financieras. Eran solo palabras. Palabras aterradoras en papel grueso. Mi madre y Valeria habían encontrado un abogado. No solo están enojadas, le dije a Noé, mis manos temblando mientras sostenía una carta. Me están culpando. Dicen que retiré el apoyo sin previo aviso. Dicen que he puesto en riesgo a nuestro padre enfermo y anciano. Nosotros estamos en riesgo, dije, mi voz elevándose. Pagué por esa casa durante 20 años. Pagué por su medicina. Es una amenaza, Sofía, dijo Noé, su voz sombría. Solo intentan asustarte. Quieren que vuelvas. Quieren que pagues. No voy a volver. Lo sé. Así que conseguimos un abogado. Usamos el dinero que habíamos ahorrado para una camioneta nueva. Lo usamos para contratar a Daniel Ramírez. No era un abogado elegante. Su oficina estaba en un centro comercial. Usaba un traje arrugado, pero tenía los mismos ojos tranquilos y firmes que Noé.
Nos sentamos en su pequeña oficina. Le conté todo. Le conté sobre la planta. Le conté sobre los cheques de pago. Le conté sobre el derrame cerebral. Le conté sobre los préstamos que saqué a mi nombre para pagar las reparaciones de la casa. Le conté sobre Valeria. Le conté sobre el último día. Cuando terminé, estaba llorando. Estaba tan avergonzada. Daniel Ramírez solo empujó una caja de pañuelos sobre su escritorio. Lo siento mucho, señora Castillo dijo. No por su problema legal. Siento que esto le haya pasado a usted. Tomó el caso. Los siguientes meses fueron un nuevo tipo de infierno. Fue peor que la planta. Fue peor que los gritos. Fue una guerra de papel. Mi madre y Valeria me demandaron. Me demandaron por incumplimiento de contrato verbal. Me demandaron por apoyo financiero. Su abogado argumentó que yo había creado un patrón de obligación durante 20 años y que al detenerme, había abandonado voluntaria y maliciosamente a mi familia. Pedían pagos atrasados. Pedían pagos futuros. Pedían a la corte que me obligara a pagar su hipoteca. Y me demandaron por el dinero que tenía en mi cuenta de escape. Dijeron que mi negocio de reparaciones se construyó usando su electricidad en su casa y que eran socios en el negocio. Lo querían todo. Están tratando de arruinarnos, le susurré a Noé. Estábamos en nuestra cocina. Las facturas legales se acumulaban en la mesa. No van a ganar, dijo Noé. Pero se veía cansado. Ambos estábamos tan cansados. Había una pieza de evidencia que había olvidado. Aproximadamente una semana después de que nos fuéramos, después de la primera serie de llamadas furiosas, había obtenido un nuevo número de teléfono, pero Valeria lo encontró. Me había llamado. No estaba gritando. Estaba arrogante. Bueno, Sofía, estas pequeñas vacaciones tuyas se acabaron, había dicho. No estoy de vacaciones, Valeria. Me mudé. Claro. Bueno, mamá y papá están muy molestos. Pero yo estoy a cargo ahora, y he decidido ser generosa. Vamos a dejar que sigas pagando tu alquiler, pero no puedes vivir aquí. Y en cuanto a tu pequeño negocio, puedes simplemente cancelar a tus clientes. No necesito tus limosnas. Voy a conseguir un trabajo de verdad y un abogado de verdad y arreglar todo este asunto de la casa. Noé había estado parado justo allí. Vio mi cara. Había gesticulado, ponlo en altavoz. Grábalo. Así que lo hice. Tenía una grabadora digital de mi kit de reparación. La sostuve junto al teléfono. Le conté a Daniel Ramírez sobre ello. Sus ojos se iluminaron. El día en la corte fue un borrón. Tuve que vestirme elegante. Me sentía mal. Mi madre estaba allí. Llevaba un vestido negro nuevo. Se veía bien. Se veía descansada. Valeria estaba allí. Estaba con un hombre que nunca había visto. Su nuevo esposo, aparentemente. No me miraron. Se sentaron a un lado. Yo me senté al otro. Se sentía como un funeral. Su abogado fue primero. Era hábil. Pintó un cuadro de mí. Yo era fría. Era calculadora. Era una depredadora financiera que se había aprovechado de sus padres ancianos y enfermos. Dijo que los atraje a un estado de dependencia y luego les quité el suelo de debajo de los pies, dejándolos morir de hambre. Mi madre lloró. Valeria le pasó el brazo por encima. Ella también lloró. Eran muy buenas. Yo solo me quedé sentada. Me sentía como si estuviera flotando. Esto no podía ser real. Luego Valeria subió al estrado. Nos abandonó, sollozó. Simplemente se fue. Mi pobre padre enfermo. Llama por ella todos los días. Nos dejó sin nada. Estamos ahogados en deudas que ella creó. ¿Y este negocio?, preguntó su abogado. Esa fue idea mía, dijo Valeria, sorbiendo la nariz. Le dije, Sofía, deberías usar tu pasatiempo para ayudar a la familia. La animé. Y luego ella simplemente lo robó. Miré a Noé.
Apretó la mandíbula. Quería morir. Luego fue el turno de Daniel. Fue tan tranquilo. Señorita Castillo, le dijo a Valeria, ¿está diciendo que su hermana Sofía estaba obligada a pagar sus facturas? ¿Es familia? Por supuesto. ¿Está diciendo que ella le robó el negocio? Sí, no sería nada sin nuestro apoyo. ¿Así que quería su dinero? ¿Se sentía con derecho a sus limosnas? Los ojos de Valeria brillaron. No, yo. No necesito sus limosnas. No es eso lo que quise decir. Nos abandonó. Su señoría, dijo Daniel, volviéndose hacia la jueza. Tengo una grabación. Una llamada telefónica hecha por la señora Valeria Castillo a mi clienta una semana después de que mi clienta ya se hubiera visto obligada a mudarse. El rostro de Valeria se puso blanco. Daniel reprodujo la grabación. La sala del tribunal estaba en silencio. Todo lo que se oía era la voz clara y arrogante de Valeria. Estoy a cargo ahora. He decidido ser generosa. Puedes simplemente cancelar a tus clientes. No necesito tus limosnas. La grabación terminó. La jueza, una mujer con el pelo gris y ojos cansados, miró a Valeria. Miró a mi madre. Miró a su abogado. Luego me miró a mí. Era la primera vez que realmente me miraba. Sonrió. Fue una sonrisa muy pequeña, muy leve. He oído suficiente, dijo la jueza. Este no es un caso de incumplimiento de contrato. Este es un caso de disfunción familiar. Y aunque eso es trágico, no es ilegal. Miró a mi madre y a Valeria. No pueden demandar a su hermana por decidir vivir su propia vida. No pueden obligar a una mujer adulta a ser su cuenta bancaria personal. Miró a su abogado. Esta es una demanda frívola. Tienen suerte de que no los contrademande por los honorarios legales de mi clienta, aunque podría ser persuadida para hacerlo. Caso desestimado. Golpeó con el mazo. Dejé salir un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Empecé a llorar. Noé me rodeó con sus brazos. Se acabó, susurró. Se acabó, Sofía. Eres libre. Nos levantamos. Mi madre y Valeria seguían sentadas. Miraban a la jueza. Estaban en shock. Su abogado metía sus papeles en su maletín, con la cara morada. Salimos de la sala del tribunal. No miré hacia atrás. Había terminado de mirar hacia atrás. La demanda fue una ruptura limpia. Fue el último chasquido violento de la cadena. Después de eso, solo hubo silencio. No nos regodeamos. No había nada de qué regodearse. Habíamos ganado, pero ¿qué habíamos ganado? El derecho a que nos dejaran en paz. El derecho a nuestra propia vida pequeña y trabajadora. Estábamos simplemente cansados y estábamos en la quiebra. Los honorarios del abogado se habían llevado hasta el último céntimo de nuestros ahorros. Estábamos de vuelta en cero. Así que estamos de vuelta en cero, dijo Noé esa noche. Estábamos en nuestra tambaleante mesa de cocina. Comíamos pasta de nuevo. Hemos estado en cero antes, dije. Estamos mejor que en cero, dijo. Y puso su mano en mi estómago. Estamos en +1. Estaba embarazada. Nos habíamos enterado la semana antes de la fecha del juicio. Era la sensación más extraña. En medio de toda esta muerte legal, financiera y emocional, estaba creando una vida. Era un secreto. Era una pequeña y cálida luz que solo Noé y yo conocíamos. Era lo único que me mantenía en pie. Ya no solo luchaba por mi vida. Luchaba por la de él o la de ella. La vida siguió adelante. Nuestro negocio, que había sido congelado por la demanda, lentamente volvió a la vida. Trabajé. Estaba cansada. Tenía náuseas por las mañanas, pero trabajaba. Noé trabajaba. Tomaba cada turno extra. Arreglaba cada grifo que goteaba los fines de semana. Estábamos construyendo. Estábamos construyendo una vida, lentamente, ladrillo a ladrillo. Pagamos las facturas legales. Empezamos a ahorrar de nuevo. Esta vez,
llamamos a la cuenta el fondo de Lucas. No sabía si era un niño o una niña. Simplemente me gustaba el nombre. Sonaba fuerte. Sonaba seguro. Un día, unos 6 meses después, recibí un mensaje de Facebook. Era de un antiguo compañero de trabajo de la planta. Oye, Sofía. No vas a creer esto. Estaba conduciendo por tu antiguo vecindario. Hay un cartel de "Se vende" en la casa de tus padres. Miré el mensaje. No, continuaba el mensaje. Espera, error mío. No es un cartel de "Se vende". Es un cartel de ejecución hipotecaria, una subasta bancaria. No sentí nada. Pensé que me sentiría triste. Pensé que me sentiría culpable. Pensé que me sentiría enojada. No sentí nada. Era solo una casa. Era un montón de madera y deuda. No era mi hogar. Nunca había sido mi hogar. Fue mi prisión. Y finalmente, oficialmente, había sido demolida. No llamé. No verifiqué. Borré el mensaje. Fui a la segunda habitación. Ya no era mi oficina. Mi oficina estaba ahora en un pequeño espacio alquilado que compartíamos con otros 2 pequeños negocios. Reparaciones técnicas y del Hogar Castillo, tenía un letrero de verdad. Esta habitación, esta era una guardería. Noé y yo la habíamos pintado. Era de un suave amarillo pálido. La luz del sol entraba por la ventana. Era la buena luz, la luz que Valeria siempre había querido. Yo estaba parada en ella, y era mía. Teníamos muebles de segunda mano, una cuna que Noé había lijado y repintado, una mecedora que había encontrado en la acera, que había limpiado y arreglado. No era elegante. No era caro, pero era todo nuestro. Me paré en esa habitación amarilla y puse mis manos en mi gran barriga redonda. Sentí una patada. Esto era real. Las noticias del colapso llegaron en pedazos. Valeria desapareció. Sus redes sociales fueron eliminadas. El esposo que había visto en la corte, también se había ido. Un vecino me dijo en otro mensaje que se había mudado, quizás a otro estado. Nadie sabía. Mi madre y mi padre se mudaron a un pequeño alquiler subsidiado por el gobierno para personas mayores. La cama de hospital, las barandillas, todas las cosas por las que yo había pagado fueron embargadas con la casa. Mi madre me llamó una vez. Era un número nuevo, contesté. Sofía dijo. Su voz era delgada. Hola, mamá. No tenemos nada, susurró. Esperé. Simplemente no es justo, dijo. Tengo que irme, mamá, dije. Tú hiciste esto, siseó. Y el viejo y familiar ácido estaba de vuelta. Abandonaste a tu padre. Me abandonaste a mí. Esto es tu culpa. Colgué. Bloqueé el número. 2 semanas después, nació Lucas. Fue un parto largo y difícil. Pero cuando lo pusieron en mi pecho, esta pequeña persona roja y gritona, el mundo entero se detuvo. Todo el ruido de los últimos 20 años, la voz de mi madre, el silencio de mi padre, la risa de Valeria, el zumbido de la planta, el golpe del mazo de la jueza. Todo se desvaneció. Se había ido. El único sonido era él. Miré a Noé. Estaba llorando. Es perfecto, susurró. Es nuestro, dije. Había pasado toda mi vida pagando y cuidando cosas que no eran mías. La casa, las facturas, la felicidad de mis padres, el futuro de mi hermana. Sostuve a mi hijo. Finalmente había construido algo. Finalmente había construido algo que valía la pena conservar. Lucas tiene 3 años ahora. Tiene los ojos tranquilos de Noé. Tiene mis manos firmes. Esta mañana, lo observé en nuestro patio trasero. No es un patio grande. Es un pequeño cuadrado de césped, pero es nuestro césped. Estaba tratando de arreglar su camioneta roja. Tenía un martillo de plástico y estaba muy serio, golpeando la rueda. Noé estaba en el porche tomando café. Me estaba observando. Yo estaba en la cocina haciendo panqueques. Nuestra cocina es pequeña, pero es cálida.
La luz del sol entra a raudales. Es la misma luz del sol que solía estar en la habitación de la ventana. Supongo que ahora es mi luz del sol. Nuestra vida es simple. Nuestro negocio de reparaciones va bien. Tenemos 2 empleados. Noé se encarga de las reparaciones del hogar. Yo me encargo de la tecnología. No somos ricos. Nunca seremos ricos, pero somos estables. Pagamos nuestra propia hipoteca de nuestra propia casa pequeña. La factura llega y yo la pago. Y me siento bien. Me siento orgullosa. A veces paso por el espejo. Tengo prisa. Intento ponerle los zapatos a Lucas. Pienso en una factura y veo mi reflejo. Por medio segundo, veo a mi madre. Veo su rostro congelado en mi memoria. Los labios finos y apretados, los ojos decepcionados. Oigo su voz. Es tan clara, incluso después de todos estos años. Nunca serás más que una trabajadora, Sofía. Si hubieras sido un hijo, estaríamos mejor. Nunca serás nada. Solía congelarme cuando oía esa voz. Solía creerla. Pero ya no. Me detengo. Miro mi reflejo. Tengo 38 años. Veo las líneas alrededor de mis ojos. Son de entrecerrar los ojos ante pequeños circuitos. Son de reír con mi esposo. Veo la cicatriz en mi mano de un soldador caliente. Veo mis propios ojos. No son los ojos de mi madre. No están decepcionados. Son simplemente míos. Mami, panqueques. Lucas entra corriendo. Tiene grasa en la mejilla de su camioneta. Abraza mis piernas. ¿Lo levanto? Es pesado. Huele a aire libre y a champú de fresa. Lo abrazo. Esto es real. Mi madre. No sé dónde está. En el alquiler, creo. Mi padre. Falleció el año pasado. Lo leí en los obituarios en línea. Valeria. No tengo idea. Se han ido. Son fantasmas. Son una historia que me cuento a mí misma para recordar cómo llegué aquí. Mi madre estaba equivocada. Soy una trabajadora. Soy muy buena en lo que hago. Pero soy más que eso. Soy dueña de un negocio. Soy esposa. Soy madre. Soy libre. Tomo la mano de mi hijo. Le doy la vuelta al panqueque. Y por primera vez en toda mi larga vida, no le debo absolutamente nada a nadie.